Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para las personas que les gusta jugar lo que es Call of Duty Mobile, pero no tienen un dispositivo pues como tal, un teléfono, o si tienen uno pero no es tan potente, pero a cambio tienen una computadora pues ya sea como algo decente o algo con potencia para correr lo que es este videojuego. Este tutorial cabe aclarar que para este tutorial vamos a utilizar un método oficial, no vamos a hacer uso de cosas ilegales o cosas así como por lo cual te podrían banear. No, todo esto es oficial. La aplicación que vamos a utilizar se llama Gameloop. Vamos a ponerlo aquí, Gameloop. Y este es el programa que nosotros vamos a descargar. Te recomiendo que lo descargues de la página oficial, que es gameloop.com. Aquí está. Y como ven, aquí vienen bastantes juegos, como lo es PUBG, me parece que este es FIFA, este es Pool 8, Apex Legends, este que es Call of Duty Mobile. Y bueno, para esto tendremos que descargar lo que es pues como launcher. Le damos aquí al botoncito rojo, esperamos a que esto se descargue, le damos al botón de aquí, le damos que sí y se hará el proceso pues del asistente de instalación, ¿no? Aquí viene que si lo queremos instalar en alguna ubicación personalizada, esto es por si tienes varios discos duros. Yo tengo algunos discos duros aparte, lo voy a poner en la unidad D, pero si no tienes ninguno o no tienes conocimiento de esto, simplemente lo dejas como tal y le das en instalación. En este momento pues empezará a hacer la descarga de los archivos que este instalador necesita, ya que como ven se descargó bastante rápido, pero no tiene todos los archivos necesarios, por lo que los está descargando ahora mismo. Al momento de que tú descargas la aplicación, como te digo, esto no es nada ilegal, no te van a meter ban ni nada de eso, tu cuenta va a estar pues como tal, como siempre, es como si jugaras desde un teléfono, pero pues prácticamente manipulándolo desde tu teclado y desde tu mouse, ¿no? Y desde tu computadora. Aquí pues podremos dejarle esta opción o la quitamos. Esto es para que te cree un acceso directo aquí. Vamos a empezar ahora. Nos va a abrir la aplicación y ya dentro de la misma aplicación nos va a aparecer tipo como un bazar de descargas, como lo es en Play Store o como lo es en App Store. Van a venir juegos como te digo, es PUBG Mobile, Apex Legends, Call of Duty Mobile. Este tutorial prácticamente sirve para descargar y jugar esos juegos de manera oficial. Aquí esperamos a que esto cargue, puede tardar un poquito dependiendo pues de la potencia que tenga tu computadora, pero pues simplemente quedaría esperar. También cabe declarar que dentro de este tipo launcher puedes modificar ciertas cosas, como lo es los gráficos, por ejemplo bajarlos o subirlos para que se vea más chido, que se vea menos chido y te corra más rápido, subir los FPS, bajarlos o limitarlos, cosas así por el estilo. Lo vas a poder hacer aquí desde los ajustes. Como ven, aquí está el Apex Legends, TikTok, Rebirth of Chaos, Subway Surfer, tenemos WhatsApp. Es como si tuviéramos un teléfono virtual en nuestra computadora. Ya nada más tendríamos que ir aquí, le damos aquí en donde dice instalar. Igual si quieres PUBG Mobile lo instalas, si quieres Free Fire lo descargas, cualquiera de estos que te aparece aquí lo puedes descargar. Vamos en el apartado de aquí arriba y como ven ya comenzó la descarga. Esto va a tardar dependiendo pues de la velocidad de tu internet. Como ven, ahí lleva 2.5 de 2.57 gigabytes y la velocidad de internet pues es bastante como pues medio aceptable, ¿no? Dependiendo pues de dónde eres. Yo soy de México y pues es bastante aceptable más o menos por aquí. Ya lleva el 5% y al momento de que esto acabe pues se abrirá el juego como si se abriera en tu teléfono. Voy a poner esto en cuestión a cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Pues bueno, como tenemos aquí, ya está pronto a terminar esto. Ya nada más sería pues esperar unos cuantos segundos, unos 30 más o menos. Ya está al 95%, ya no falta mucho. Como te digo, esto va a depender de la velocidad de tu internet y pues prácticamente tipo como de la potencia de tu computadora. Ya casi está esto. Y bueno, pues ya nada más para terminar con esto, pues en automático puede que se te abra la aplicación. Si no se te abre ahorita te digo cómo puedes abrirla. Y ya se abriría como en el teléfono. Ya nada más sería cosa de iniciar sesión en tu cuenta. Bueno, y eso si tienes cuenta, si no pues te creas una y empiezas desde cero. Y ya ahí mismo te vienen o te marcan las teclas con las cuales son reemplazadas como si fuera la pantalla touch. Por ejemplo, que para caminar sea la W, la A, la S y la D. Para
mover la cámara pues con el mouse, que para lanzar una granada pues con la Q, que para saltar el espacio supongamos. Ahí mismo te lo va a marcar, y si no te lo marca pues aquí mismo en las opciones puedes encontrar más o menos a qué botón hace referencia en cuanto al juego. Aquí ahorita esperamos a que esto se instale. Y bueno, ya he instalado el juego. Como ven, me abrió una nueva ventana en donde vienen o van a venir prácticamente los juegos que yo vaya instalando. Como ahorita nada más he instalado lo que es el Call of Duty Mobile, pues ahorita me va a aparecer aquí. La misma aplicación tiene tipo como un sistema antitrampas o antitrucos, por lo que, como te digo, es la aplicación oficial, no hay riesgos aquí, nada de eso. Ya si tú haces pues uso de aplicaciones de terceros o cosas así, ahí sí hay probabilidad de que te baneen la cuenta o cosas así, pero esto no. Aquí prácticamente es la aplicación oficial de los desarrolladores de Call of Duty. Bueno, sí, su aplicación oficial, para así decirlo. Aquí ya nada más pues está cargando el juego. Como ven, aquí viene la tecla, esta es para desbloquear o bloquear el ratón, haz clic derecho para disparar, la tecla C para deslizarse, barra, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿con cuál le doy siguiente? Ahí está. Vamos a abrir el juego para que veas que esto funciona. Aquí en la parte derecha vienen pues las teclas, como te digo, WASD para mover, clic derecho para disparar, clic derecho para apuntar, clic izquierdo para disparar, espacio para saltar, C para agacharse, Alt para bloquear, creo, o desbloquear el mouse, Shift para correr, el tabulador para cancelar, el 3 para las bombas, 4 para la bomba, 5 para la bomba de gas, 6 para la multibomba, y bueno, aquí vienen los demás. Ya nada más es cosa de que se descarguen. Como ven, aquí está descargándose los datos, pero creo que ya esto ya sería pues pues excesivo en cuanto al tiempo, ¿no? Se están descargando los datos, ya nada más sería esto. Después de abre el juego normalmente, ya en los ajustes puedes modificar la calidad gráfica, la cantidad de cuadros por segundo, si la quieres fija, limitada o a lo máximo. Esto ya dependerá de tu computadora. Y bueno, pues prácticamente creo que hasta aquí quedaría el video de esta ocasión. Como te digo, esto funciona para Call of Duty, PUBG Mobile, Garena Free Fire, ¿qué más juegos hay? Subway Surfer, aplicaciones como TikTok, Facebook, no sé, WhatsApp. Todas estas aplicaciones las puedes descargar desde este lanzador que es Gameloft. Te recomiendo descargarlo desde la página oficial, que es gameloft.com, para que no haya ningún tipo de problema. Aquí pues simplemente voy a esperar a que esto se descargue, pero pues aquí ya se pondría yo que finalizaría el video, pero pues nada más es para mostrarte que esto pues en realidad pues carga, ¿no? Ya quedan 15 14 segundos y ya y bueno, como ves, en esta parte ya está iniciando lo que es el juego. Esto pues suele tardar un poquito dependiendo la potencia del computador. Y aquí nos vienen las cosas, ¿no? Que si queremos descargar los paquetes en HD o los de baja resolución, y prácticamente ya estaría esto. Aquí, como ven, ya está iniciando el juego, pero pues creo que ya no me sería factible dejarles que sigan viendo pues todo eso, porque es muy tardado, mi internet está un poco lento ahorita, y prácticamente eso sería todo. Al momento de que tú abres la aplicación y no te aparece el juego, vas aquí donde dice biblioteca, y aquí te deben de aparecer no, me equivoqué, es aquí donde dice mi. Te aparecen las aplicaciones instaladas. Como ven, vienen muchas. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo, ya para no alargar tanto el video. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero, y recuerda que subo video cada semana. Adiós.